Bien, vamos a ver el día de hoy. Espero que todos me escuchen. Si no, pónganme en el chat si hay si hay alguna condición que esté irregular. Vamos a empezar con el tema de pelvis, caderas, muslos y rodillas. Este, Nosotros estamos trabajando en 6 regiones anatómicas, aunque ya las convertí en 8. Y disculpen los ajustes que voy haciendo en el camino, pero los voy evaluando de acuerdo al objetivo que es automatizar las lecciones, y entonces eran 6 regiones, ahora van a ser 8. Esto lo hago porque a veces, calculando el tiempo de las lecciones, hay algunas que son muy extensas y las tengo que fragmentar. Si no, las lecciones se hacen muy largas y es poco didáctico. Entonces, vamos a trabajar en 8 regiones anatómicas. La primera ya la vimos, que fue cuello y espalda. La segunda es la que vamos a ver hoy, que es pelvis, caderas, muslos y rodillas. La tercera son piernas, tobillos y pies. La cuarta son hombros y brazos. La quinta son antebrazos, muñecas y manos. La sexta es la cabeza y la cara. La séptima, el abdomen. Y la octava, el piso pélvico. Antes estaban juntas el piso pélvico, el abdomen y la cara y la cabeza, pero la verdad es demasiada información para una sola área anatómica o región anatómica, y la lección y el módulo se harían demasiado extensos. Entonces, vamos a trabajar en esos 8 regiones. En los talleres presenciales, a lo mejor trabajaremos con 2 de esas regiones para optimizar los tiempos. Bueno, entonces, hablando de la segunda región anatómica, que es la pelvis, caderas, muslos y rodillas, yo así las he clasificado de acuerdo a mi experiencia y para facilitar la explicación de las rutinas y de las secuencias que voy a compartirles en el transcurso de la capacitación. Entonces, esta es la segunda región anatómica: pelvis, caderas, muslos y rodillas, y vamos a empezar viendo los huesos de esta región anatómica. La pelvis es una parte muy importante porque de la mayor parte de los clientes que van a tener, pues ahora sí que más del 90% van a tener alguna problemática relacionada con su pelvis. Aquí hay que empezar a aclarar que una cosa es la pelvis y otra cosa es la cadera. Mucha gente piensa que la pelvis es la cadera o la cadera es la pelvis. Sin embargo, la pelvis es el conjunto de huesos que forman, vamos a decir, la parte media de nuestro cuerpo. La pelvis se conforma de estos huesos que ven ustedes aquí: el ilión, que es esta parte que parece una oreja del lado derecho, y del lado izquierdo la correspondiente. Ese hueso, el ilión, lo estamos viendo aquí en una vista posterior. Tiene una fosa que vemos aquí. En esta fosa es donde se alojan los músculos abductores, o sea, los glúteos. De hecho, estos músculos van a representar una gran cantidad de problemas que se les van a presentar a ustedes y que van a poder solucionar trabajando con la musculatura de esta zona. Entonces, el hueso ilíaco es una referencia ósea muy importante. Van a tener que palparla ustedes en esta zona, sentir dónde está la cresta ilíaca, esta parte más alta, ¿verdad? Dónde están las espinas ilíacas. Ahorita les voy a mostrar estas partes. Ahorita no tengo todos los nombres aquí especificados, ya que está en construcción esta presentación y tiene algunos, puntos que todavía no completo. Pero baste con que ustedes empiecen a dominar y aprender esta generalidad en cuanto a los huesos. El ilión es esta parte. Aquí vienen las vértebras, que es la zona lumbar. Esas ya las vimos la vez pasada. Y viene el sacro, que también es parte de la columna vertebral, y el coxis. La unión de la columna vertebral con la pelvis es a través de la articulación sacroiliaca. O sea, el hueso sacro tiene una unión, una articulación con el hueso ilíaco.
y a esa articulación se le llama sacroiliaca, que es esta parte de aquí. De hecho, mucha gente va a llegar con el diagnóstico de sacroileitis, o sea, inflamación de la articulación sacroiliaca, que es un diagnóstico muy común con el que las personas llegan. Yo lo que les recomiendo ahí es que todos los diagnósticos que las personas les digan, los traduzcan ustedes primeramente a puntos gatillo. Entonces, aquí en esta zona, los vamos a decir que lo más sospechoso que haya es puntos gatillo en la zona donde se originan los glúteos, que es esta parte de aquí, del sacro y del hueso ilíaco, la zona sacroiliaca. Entonces es bueno que ustedes se aprendan los nombres de estos huesos y las zonas donde van a trabajar. Luego viene el coxis, estas vértebras fusionadas que están abajo, que ya vimos la vez pasada. Está aquí el isquión, que es el hueso de la sentadera, los huesitos con los que nos sentamos en la silla. Si ustedes ponen la mano abajo de su pompi, a la hora de sentarse van a sentir un hueso, un huesito duro, ese es el isquión. Esta se le llama tuberosidad isquiática, esta parte. Se caracterizan los huesos del isquión por tener unos orificios y una tuberosidad, o sea, esta parte que parece un tubito y que se dirige hacia adelante. Ahorita en la vista anterior vamos a explicar a dónde llega este hueso. En la vista posterior están esta parte que es, por decir, la parte del trasero, ¿verdad? Los isquiones en la parte baja. Entonces, una cosa es el ilión y otra cosa es el isquión, para que los diferencien. El ilión es este hueso de aquí grande que parece oreja de elefante y el isquión es este hueso profundo en la sentadera, que es con el que nos sentamos todos nosotros. Entonces, la cadera viene siendo entonces la articulación del fémur, del muslo, de del muslo, para nombrarlo correctamente. La pierna no es el muslo, la pierna es de la rodilla para abajo. El nombre correcto aquí es el muslo. Su hueso del muslo es el fémur, que es este hueso que va hasta la rodilla. La articulación aquí en la pelvis es una articulación enartrósica, vamos a ver ahorita, que tiene movimiento en todos los planos, o sea, se mueve en todas las direcciones. Y esa articulación, como la vemos aquí abajo en la vista lateral, está el acetábulo de la pelvis, donde entra la cabeza del fémur y empotra. A este ángulo que se ve aquí abajo, esta escuadrita de hueso, se le llama trocánter mayor, esta parte de aquí. Es el hueso que si ustedes se tocan la parte de la cadera lateral, esa prominencia, o sea, eso, lo durito que tocan ahí luego, es el trocánter mayor. Hay otra protuberancia ósea aquí abajito que es el trocánter menor, pero esa está interna. Esa es más difícil de palpar. Entonces, bueno, es importante que sepan cuál es el fémur, cuál es el trocánter menor, cuál es el trocánter mayor, el hueso ilíaco o ilión, la articulación sacroiliaca, el hueso sacro, el coxis, el isquión. Eso es en la vista posterior. Si nos vamos aquí a la derecha, en la vista anterior, además de todos estos huesos que ya vimos en la parte posterior, esta sería su vista anterior. Aquí no puse los nombres, pero pues es el mismo hueso ilíaco aquí en esta parte. Y el isquión, si ven, se viene proyectado hacia adelante para formar el pubis. Y el pubis tiene una articulación aquí en medio que se llama sínfisis, la sínfisis del pubis. Esa la podemos palpar arriba de los genitales. Vamos a sentir un hueso antes del abdomen, donde ya en el abdomen ya se siente así como que se hunde el tejido. Ese huesito que está ahí atravesado, ese es el pubis, donde precisamente crece el vello púbico, o sea, arriba de los genitales. Entonces, en la vista anterior es importante que distingamos el pubis, la sínfisis púbica, porque en este hueso se van a insertar algunos músculos del muslo, que son importantes para tratar molestias en la parte inferior, en las extremidades inferiores. Entonces, esta vista anterior es visto de frente. Aquí vemos el sacro al fondo, vemos las vértebras lumbares, el cuerpo vertebral, vemos los huesos ilíacos, los isquiones, vemos los acetábulos de las caderas. Entonces, caderas son dos, la derecha y la izquierda. Cadera entonces es la articulación del fémur
de la cabeza del fémur en el acetábulo del hueso ilíaco o de la pelvis. La pelvis entonces es el conjunto de la pelvis del ilíaco derecho, el ilíaco izquierdo, el sacro, el coxis, los isquiones, el pubis y las caderas. Entonces, la diferencia entre caderas y pelvis debe quedar bien clara. Una cosa es todo el conjunto de huesos de la zona de la pelvis o conjunto de huesos pélvicos y las caderas son las articulaciones del fémur con la pelvis. No es lo mismo. Las personas de antes, los abuelos, le llamaban a esto el cuadril. El cuadril porque si se fijan, tiene una forma como cuadrada. Este hueso, este conjunto de huesos, la pelvis, tiene como función mantener un centro de gravedad para toda la que es la postura corporal. Por lo tanto, muchas problemáticas de disfunción y de dolor van a presentarse en esta zona. Entonces, esta es la vista anterior. Aquí les puse una vista inferior. Aquí en la vista inferior podemos ver el hueco que está formado entre los isquiones y el pubis y los huesos ilíacos acá atrás. Acá abajo vemos los huesos ilíacos, el coxis, el sacro, luego se proyectan hacia arriba por los isquiones y se van hacia adelante hacia el pubis. O sea, esto sería viendo a la persona en posición de alumbramiento, si en el caso de una mujer recostada boca arriba, con las piernas abiertas, las rodillas dobladas, podríamos ver el piso pélvico. Entonces, el piso pélvico es la parte inferior de la pelvis. Aquí va a haber un conjunto de músculos que, igual que los demás, van a tener puntos gatillo y que esos puntos gatillo van a generar una serie de síntomas o, pues sí, síntomas o problemáticas que están derivadas en la existencia de los puntos gatillo. Por lo tanto, vamos a tener un módulo especial para la atención de esta musculatura de forma directa, manual, hay que aprender a hacerlo, y de forma indirecta con autoterapia usando pelotas y accesorios. Muchas problemáticas de tipo interno que se asocian con disfunción de vejiga o del colon o de la matriz o de muchas situaciones de ese tipo tienen su origen en puntos gatillo del piso pélvico. Entonces es un área importante que tendremos que también revisar. En esta parte de acá a la derecha vemos la vista superior. La vista superior es lo contrario a esta que estamos viendo por debajo. Aquí hagan de cuenta que lo están viendo por arriba, ¿okay? Por dentro. Este hueco que se ve aquí es pues donde están colocados los orificios de los esfínteres del ano, de la vejiga, donde se comunica el cuerpo interno con el medio exterior en las evacuaciones, tanto de materia fecal como de orina. Entonces, viéndolo desde arriba, podemos ver, vamos a decir, la vista que tendría un bebé estando dentro. Eso es lo que vería. La salida está hacia acá, en el caso de la pelvis de una mujer. Aquí se ve en el fondo el coxis y el sacro. Y en esta vista lateral, pues vemos como el acetábulo de la pelvis, que es parte del hueso ilíaco en proyección hacia el hueso isquiático o el isquión. Aquí entra esta esferita y es la que nos permite mover la pierna en todos los planos. La pierna, el muslo, estamos hablando del muslo más que la pierna. El muslo o la cadera, en este caso, en todos los planos, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Cuando lo movemos hacia adelante es anteversión, hacia atrás retroversión, hacia un lado hacia afuera es abducción, hacia adentro, hacia la línea media es aducción. Circunducción es cuando hacemos un círculo con el pie, moviendo la cadera con la pierna estirada en un sentido o en otro. Entonces, podemos ver que esta articulación es de amplio movimiento. Técnicamente se llama una articulación en artrosis, que vamos a verlo aquí también en esta sección. Articulaciones de la pelvis y la cadera. Aquí no tengo todavía listo las imágenes, pero tenemos la información. En la pelvis, en la zona anterior, la sínfisis púbica es una articulación anfiartrósica, o sea, donde se juntan los huesos púbicos. Déjenme regresarme. Aquí donde se juntan los huesos púbicos, aquí hay una articulación.
Aquí hay un pequeño cartílago, esa se llama sínfisis. La sínfisis es una articulación anfiartrósica. Los nombres técnicos, pues los van a poder repasar en la zona de articulaciones. Hay un módulo específico de articulaciones, módulo general, y en cada módulo de las regiones anatómicas vamos a mencionar las articulaciones, así como en este caso. En la zona posterior, el sacro está ubicado entre los dos huesos pélvicos y forma las articulaciones sacroiliacas, o sea, estas mismas que ya les había explicado. Entre los dos huesos pélvicos, los ilíacos, está el sacro y forma las articulaciones sacroiliacas, estas de aquí. ¿Ok? La articulación de la cadera se clasifica como enartrósica, como les dije, y se forma por la inserción de la cabeza femoral en el acetábulo de la pelvis. Ahora fíjense bien, la amplitud es, bueno, eso lo vamos a ver más aquí, más adelantito. Aquí está. Los movimientos de la pelvis. Aquí estamos en la kinesiología ya. En cada sección vamos a hablar de la kinesiología de esa sección, de esa región anatómica. Por eso me vine hasta acá para mostrarles la amplitud de movimiento de de las articulaciones de la pelvis, los movimientos de la pelvis. La flexión, que consiste en elevar la rodilla, moviéndose aquí la cadera, formando 90 grados con el fémur, tiene una amplitud de 130 grados en la flexión. A este movimiento se le llama flexión. La extensión de cadera, o sea, mover la pierna hacia atrás, contrayendo el glúteo, lo podemos hacer hasta en una amplitud de 30 grados. La aducción, que es mover la pierna hacia el centro, hacia la línea media, ahí son 30 grados también. La abducción son 35 grados. Bueno, yo creo que este puede variar. Por ejemplo, los karatecas que levantan la patada hasta arriba, abducción sorprendente, ¿verdad? Puede ser mayor de 90 grados, porque ellos pasan de la línea horizontal hacia arriba por el entrenamiento. Pero en condiciones normales, la abducción es de 35 grados. La rotación interna, si ustedes observan aquí en la gráfica, es como si la pierna la rotamos hacia adentro, como metiendo la rodilla. Esa rotación interna puede alcanzar un rango de 45 grados. La rotación externa, como se aprecia ahí, puede ser de hasta 50 grados. Tenemos otros movimientos aquí abajo, que es la anteversión de la cadera, cuando la cadera se inclina hacia adelante, ¿verdad? La retroversión cuando se inclina hacia atrás. La rotación lateral cuando un lado de la cadera se eleva y el otro se mantiene en posición. Esto hace que una pierna se acorte respecto a la otra. Esto pongan mucha atención porque va a haber personas que lleguen y que le digan, oiga, es que a mí me diagnosticaron que tengo una pierna más corta que la otra, ¿no? De hecho, aquí hubo el caso de una persona que se fue a cirugía y tuvo problemáticas muy serias, que no es ahorita el momento de platicárselas, pero se sometió a cirugía porque le dijeron que tenía una pierna 5 milímetros más corta que la otra. Mucha gente lo que hace con eso es que usa plantillas como para compensar esa diferencia. Nosotros desde nuestro enfoque podemos advertir que esa diferencia de longitud en las piernas es porque la musculatura lumbar del lado que está elevado, en este caso esta cadera que está rotada lateralmente hacia arriba por el lado derecho, ese lado, esa musculatura está más contraída que la del lado izquierdo. Por lo tanto, hace una rotación lateral y eso hace que la pierna aparente estar más corta, pero no es ninguna situación patológica, más bien es una situación de condición del sistema muscular que hay que relajar la parte derecha para que se nivele. Entonces, tengan en cuenta eso cuando se le presenten esos casos. También tenemos la rotación transversa. La rotación transversa, como se aprecia aquí en la figura, si ven a la persona está con su torso y su cara enfocado hacia el frente en 0 grados. Pero si observan la pelvis, está rotada aparentemente unos 30 grados hacia su lado derecho. Entonces, las piernas, por decir, apuntan hacia a una dirección y el cuerpo, el torso, apunta hacia otra. ¿Verdad? Es como los autos cuando
las llantas de adelante no están alineadas con las de atrás y se ve que van así como chuecos, ¿verdad? Esa sería la situación de un cuerpo con una rotación transversa de la pelvis. Aquí en esta información vienen las explicaciones más o menos de lo que les he dicho, la rotación externa, la rotación interna. Toda esta información la van a tener en su momento. Ahorita me falta el diseño de esta página, de esta slide, pero bueno, ya está ubicado en donde va ahí. Ahora, fíjense bien, nos vamos a los huesos de los muslos y rodillas. Perdón, me voy a regresar. Antes de los huesos de muslos y rodillas, tengo que ver los músculos de la pelvis y la cadera. El primer músculo importante de esta zona de la pelvis es el tensor de la fascia lata. Es este músculo que ven aquí. No es la pompi, este es el glúteo mayor. Es este músculo que vemos aquí, que esto lo tengo que corregir para que no se confunda. No piensen que el músculo este grande es el tensor. El tensor de la fascia lata es este músculo que al contraerse regula la tensión de este tendón que va hasta la rodilla. Este tendón se le llama la fascia lata. Pues aquí hay un errorcillo porque parece que este tendón debe llegar hasta el peroné, que es este hueso de abajo. Entonces denme chance y va a quedar listo. Aquí en esta tablita viene el nombre del músculo es tensor, o sea que estira, fascia, una banda, lata, ancha. Entonces este tendón que parece una banda ancha, este músculo transcurre anterior al glúteo mayor por la cadera lateral. Vamos a ver en la práctica cómo presionarlo para, vamos a ir, investigar o explorar puntos gatillo en este músculo en la parte anterior. Si ustedes ven el muslo, aquí lo estamos viendo lateral, este músculo no se encuentra ni frontal, ni hacia adelante, ni hacia un lado. No está ni lateral ni anterior. Está a la mitad, más o menos, a 45 grados. Entonces, podríamos decir que está en una posición antero-lateral, o sea, hacia adelante, pero cargado hacia un lado. Ni está lateral, ni está anterior. Está antero-lateral. Se origina en el borde externo de la cresta ilíaca, aquí arribita, en el borde externo, o sea, en la parte lateral de la cresta ilíaca. La cresta es la parte más alta del hueso ilíaco. Se une, en la inserción se une a la cintilla iliotibial, tendón largo de la fascia lata, o sea, este músculo se une a esta cintilla justo debajo de la cadera. Aquí está la cadera, hagan de cuenta que en esto lateral, en este punto está la cadera. Vamos a bajar. Ahí se unen y cursa hasta el borde superior lateral de la tibia, que la tibia está acá. Entonces se une a la tibia este tendón. ¿Qué hace este músculo? Flexiona y abduce y rota medialmente la articulación coxofemoral. Primero les voy a decir qué es la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral es la cadera, en pocas palabras. Es lo que les dije del hueso del fémur que entra a la pelvis. Esa articulación que les dije que tiene muchos planos de movimiento, que es de amplio movimiento, que es enartrósica. Esa articulación se le da el nombre de coxofemoral, para que se lo aprendan. Este músculo ayuda en la flexión, o sea, en flexionar la cadera hacia arriba. Abducir, acuérdense que es separar la pierna de la línea media y la rota medialmente, o sea, rotarla medialmente es rotarla hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro. Esa es la acción. Los movimientos básicos, este músculo tensa la fascia lata, es decir, la estabiliza, la usa para estabilizar la rodilla. ¿Qué función tiene este tendón? Estabilizar esta articulación de tal manera que la rodilla no haga un movimiento para el cual no está diseñada. La rodilla es una articulación que se mueve como bisagra, nada más en un solo plano, en el plano sagital. Por lo tanto, si vamos caminando e hiciera otro movimiento la rodilla, pues se nos falsearía o se nos haría un esguince porque no está diseñada para moverse en otro sentido que no sea el sagital, o sea, doblar nada más, o sea, en un solo plano. Entonces, este tendón lo que hace es estabilizar la rodilla para que no bascule, así se llama, para que no haga un movimiento diferente. Se usa al caminar y en equitación, en salto de vallas y en esquí acuático, ¿ok?
¿ok? Ahí es donde este músculo es muy utilizado en este tipo de deportes. ¿Qué pasa cuando hay disfunción? Hay desequilibrios pélvicos, lo cual causa dolor de caderas en la región lumbar y región lateral de las rodillas. Entonces aquí es algo que van a tener que tener muy en cuenta cuando les presenten este tipo de síntomas. A veces, acuérdense del dolor referido. A veces uno piensa que donde duele está el mal y no. Ustedes deben de pensar primero al revés. O sea, necesitan pensar que donde duele, ahí no está el problema. Entonces, si ustedes ya conocen que este músculo trabaja de esta manera y este tendón llega hasta acá, cuando les den un síntoma de un dolor lateral de rodillas, pues piensen en el principal sospechoso va a ser el tensor de la fascia lata y vamos a ver cómo trabajarlo ahora en el taller que sigue, en el taller de pelvis y muslos y rodillas. ¿Ok? Este, ok, la palpación. Este músculo se puede palpar colocando la mano sobre el lado exterior del hueso coxal, o sea, acá en la cadera. Al juntar las rodillas se siente la contracción del músculo sobre el exterior de la pelvis. O sea, ustedes sentados ponen las manos en la cadera, juntan las rodillas y ahí se va a sentir la tensión. Aplicar masaje a las fibras para detectar los puntos gatillo. O sea, yo les voy a dar una manera de cómo detectarlos en la mesa cuando traten al paciente. El segundo músculo importante de la pelvis es el pectíneo. Es un músculo que su nombre viene de pecten, que significa peine o en forma de peine. Está emparedado entre el psoas mayor y el aductor largo. Aquí no aparecen estos músculos, pero esta es la zona del psoas que viene desde arriba, desde la zona lumbar, viene, pasa por la ingle y llega al trocánter menor. Ya lo vimos ese la vez pasada, ya se los expliqué, acuérdense de él. Y el aductor largo, perdón, que ese es un músculo del muslo interno. Ese ahorita lo vamos a ver. El origen, o sea, ¿dónde se origina el músculo? Acuérdense que el origen es de donde nace el músculo y la inserción es a donde llega el músculo. El origen normalmente está cerca de la línea media y la inserción está alejada de la línea media. O sea, el origen está en una zona de menor movimiento y la inserción está en una zona de mayor movimiento. Por lo tanto, aquí, aplicando esta lógica, podemos saber que el origen está en el pubis, que es una, pues vamos a decir, una zona más estática, menos móvil que el fémur. El fémur se mueve para todas partes, el pubis no tanto. Entonces, ¿dónde se origina el pectíneo? Se origina en el pubis y se inserta en el húmero. ¿Qué acción tiene este músculo? Aduce y flexiona la articulación coxofemoral. Aducir, acuérdense que aducir es llevar la pierna hacia la línea media. Si está separada, llevarla hacia el centro, o sea, juntarla con la otra. Eso es aducción con D de dedo. Abducción con B de bonito es separar la pierna. Son palabras parecidas, pero son diferentes. Entonces, este músculo se ve lógicamente si está por dentro. Cuando se contrae, obviamente va a acercar el hueso hacia la línea media. Entonces, su acción es de aducción. Y también ayuda en la flexión de la articulación de la cadera, o sea, le ayuda al psoas a flexionar el músculo, digo, el hueso del fémur para elevar la rodilla en la flexión de la cadera. ¿Ok? Acuérdense que el psoas es el principal flexor de cadera, pero hay otros músculos que actúan en sinergia con él, o sea, que le ayudan. No es el único músculo que hace la flexión de la cadera. Por ejemplo, el pectíneo colabora. Vamos a ver que hay otros que también colaboran. O sea, que nuestro cuerpo no es una máquina nada más en dos dimensiones. Fíjense lo maravilloso que es el cuerpo, porque cuando nosotros subimos la pierna, subimos la rodilla y flexionamos la cadera, se genera una sincronización con diferentes músculos, de tal manera que en la cual nosotros no tenemos que ver, nosotros nomás tomamos la decisión de flexionar la cadera, subir la rodilla y el cuerpo lo hace, pero al hacerlo coordina el movimiento de varios músculos sincronizadamente para lograr ese objetivo. Entonces, eso es lo maravilloso de nuestro cuerpo
y lo maravilloso también de que nosotros podamos ayudar, influir en que esas funciones se restablezcan cuando están alteradas. Entonces es importante que todo esto que estamos viendo como teoría, pues lo vayan visualizando en la mente, se lo imaginen. Esto que les estoy diciendo a lo mejor un poco rápido por el tiempo, después lo vuelvan a ver y lo vuelvan a repasar, se lo imaginen, piensen, porque cuando tengan la problemática, por ejemplo, de una pubitis, un diagnóstico de dolor en el pubis, dolor en la ingle, sobre todo en patinadoras de hierro, en patinadores de patines normales, es porque está inflamado en los aductores, porque los aductores se insertan en el pubis y es la zona donde hay dolor. Entonces, cuando ustedes detecten que la persona les dice, es que me duele aquí la ingle, piensen luego que está el pectíneo, está el psoas, están los aductores, toda esta musculatura, ahí van a encontrar puntos gatillo y son los que están provocando inflamación en esta parte del hueso, en el pubis, y están provocando el dolor. Al trabajar sobre esos puntos gatillo, vamos a abatir la inflamación, vamos a bajar la tensión y vamos a suprimir o eliminar el dolor en el mejor de los casos. ¿Okay? Cuando hay disfunción, hay aperturas de la ingle, podemos agregar aquí también dolor inguinal, dolor en la ingle. En algunos ambientes técnicos les llaman pubitis, o sea, inflamación del pubis, pero que el hueso, pues sí se puede inflamar un poco el periósteo, que es un tejido conectivo que envuelve el hueso, pero normalmente la inflamación de esa zona y de cualquier otra zona del cuerpo viene del tejido blando, que es el que vamos a trabajar nosotros. Por lo tanto, les comento esto para que tengan, desde ahorita váyanse acostumbrando a traducir los términos normales clásicos como las tendinitis o tendosinovitis, todas esas itis que son inflamación, ustedes tradúzcanlo a tensión. ¿Dónde hay tensión o dónde encuentro la tensión que está generando la inflamación que está produciendo este dolor? Y váyanse a la causa raíz es la tensión. Y como vamos a aprender a quitar la tensión de ese tejido blando, por lo tanto va a bajar la inflamación y va a minorar o desaparecer el dolor. Esa es la lógica, es la secuencia de hechos que podemos decir que pasan cuando nosotros aplicamos la terapia neuromuscular o de puntos gatillo. Este músculo dice aquí que se puede palpar cuando hay puntos gatillo en el pectíneo, se podrá palpar como una banda pequeña de tejido muscular orientada oblicuamente desde el pubis hacia el centro del interior del muslo. Entonces, eso, sentados, pueden poner la mano en la ingle y van a sentir un tejido ahí tenso, duro, que van a poder palpar. El pectíneo, entonces, es un músculo muy importante que tiene una función de aductor. Es un aductor pequeño, el primerito. Vamos a ver que hay otros. Ahora vamos a ver el glúteo medio y el glúteo menor. Vamos bien en tiempo. Los nombres de estos dos músculos, glúteos, significan algas, ¿verdad? En el griego. Y en latín, medius, medio y minor, pequeño. Son dos músculos diferentes. Nada más que uno está arriba del otro. Uno está, por decir, tapando al otro. Uno está en capa superficial, en capa 4, capa 3, y el otro está en capa 1, capa 2, o sea, está allá adentro, cubierto por otro músculo. El origen del glúteo medio es en la superficie externa superior del ilión. Si se fijan, aquí está el hueso ilíaco, en la superficie externa superior. Esto lo van a poder palpar directamente y esto va a ser pan de todos los días para ustedes, porque dolores de ciática, la famosa ciática falsa, dolores de pelvis, van a tener que trabajar estos músculos y van a tener resultados sorprendentes. Ya cuando la persona viene diciendo, es que me duele aquí cuando yo me levanto y que no me puedo enderezar, me tengo que enderezar en capítulos así poco a poco porque en la mañana ando todo tieso, ya ustedes ya empiezan a pensar, son los glúteos y vamos a tener que encontrar ahí puntos gatillo de alguna manera. Este taller próximo que vamos a tener, vamos a profundizar en cómo hacerlo para detectarlos y para eliminarlos, neutralizar esos puntos gatillo. El glúteo menor se origina en la superficie externa media del ilión, o sea, si se fijan,
chiquito está acá abajo, ¿verdad? Debajo del glúteo medio. El glúteo menor se sitúa en nivel profundo del glúteo medio, lo que les dije, uno arriba del otro. Ahora la inserción, o sea, ¿a dónde llega el músculo? Los abductores, como el caso del glúteo medio y glúteo menor, o sea, abductores de abducir, ¿verdad? Se insertan casi todos en el trocánter mayor del fémur. Aquí dice superficie lateral del trocánter mayor del fémur y el menor en el borde anterior del trocánter mayor del fémur. O sea, ahí se quitan los dos, porque agarran al hueso de ahí y al contraerse le permiten, por decir, abducir la pierna. ¿Cuándo hacemos eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver, para que me adelanto. ¿Qué acción hace el músculo? El medio abduce y rota internamente y externamente la articulación coxofemoral. O sea, se tiene la capacidad de algunas fibras de él de contraer, de rotar internamente y otras de rotar externamente. Todo eso lo hace el cerebro sin pedirnos permiso cuando nosotros mandamos la señal para mover la pierna, ¿verdad? La acción del glúteo menor es abducir y rotar internamente la articulación coxofemoral. Si se fijan, los dos son abductores y algo de rotadores, rotan de alguna manera la articulación. Movimiento básico, ambos hacen pasar la pierna lateralmente sobre un objeto. Cuando ustedes pasan la pierna, que la suben y la abren para, por decir, subir un escalón de forma lateral, no estoy diciendo de frente, sino de forma lateral, por ejemplo, o brincar una valla baja, pues una valla baja, hacen el movimiento de abducción con la pierna. Otra manera de verlo es cuando se suben al carro, cuando suben al automóvil, si van a manejar, lo hacen con la pierna derecha. En Inglaterra lo hacen con la pierna izquierda. ¿Por qué? Porque el volante está del otro lado. Pero al bajarse, pues es la otra pierna la que se abduce. Si yo voy a manejar mi carro, me subo con la pierna derecha, hago la abducción y luego hago aducción de la pierna izquierda para subirla, que no se quede abajo. Subo la otra pierna y cierro la puerta. Cuando me bajo, abduzco la pierna izquierda para bajarme y aduzco con D la pierna derecha para bajarla también y entonces ya estoy totalmente abajo del auto. Entonces eso lo hacemos cotidianamente y por eso estos músculos por repetición siempre están un poco sobrecargados porque aparte de subirse al carro y bajarse del carro, lo hacemos en muchas otras situaciones en nuestra vida cotidiana, los usamos sin darnos cuenta hasta que estudiamos un poquito lo que hace cada uno de los músculos, nos damos cuenta de su valor y de la importancia que tienen y el origen de algunas problemáticas que pudiéramos tener por ahí. Disfunción. Hay desequilibrios pélvicos, o sea, cuando hay, vamos a decir, desajustes de la pelvis, rotaciones, que está a un lado más proyectado hacia adelante, que está para atrás, todo ese tipo de situaciones tienen que ver mucho con la musculatura de los glúteos, ¿verdad? Causan dolor de caderas, también provocan dolor referido a la región lumbar y a las rodillas, acuérdense. Entonces, siempre hay que tener en mente que un dolor de rodillas, por ejemplo, no está en la rodilla directamente. Puede que haya algo ahí, pero lo principal está lejos de la rodilla, desde los glúteos, pasando por el tensor de la fascia lata, toda la banda iliotibial. Tenemos que trabajar la musculatura del muslo para ayudar a las rodillas. Por eso la pelvis y las rodillas, los muslos están juntos en el mismo módulo, están conectados, aunque lo estamos explicando de forma un poco separada, ¿verdad? ¿Estos músculos se pueden palpar? Sí se pueden palpar. Por la cara lateral del ilión se puede palpar el glúteo mediano, por la cara lateral. O sea, el glúteo mediano es el punto donde se ponen las inyecciones. O sea, no es la pompa y grande la que está atrás, ese sería el glúteo mayor, es la parte del cuadrante superior lateral de la pompi, o sea, en la parte superior hacia afuera. Y el menor está entre la sección anterior de la cresta ilíaca y el trocánter del fémur, o sea, ese está un poquito más abajo. Ya en el taller práctico les voy a decir cómo con el codo duro llegar al glúteo menor, ya que se encuentra profundo abajo del glúteo medio. Luego viene un músculo muy importante, el piramidal o piriforme. Este músculo
viene su nombre del griego, que es en forma de pirámide o de pera, ¿verdad? Piriformis, o en latín dice piriformis, en forma de pera. Se origina en la superficie interna anterior del sacro, o sea, por adelante, y a parte interna. Ahí se origina y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Bueno, aquí dice piramidal, pero ese es un error. Ok. ¿Qué es lo que hace este músculo? Rota lateralmente la articulación coxofemoral, o sea, hace una rotación externa. Es cuando la punta del pie que está hacia adelante la hacemos hacia afuera, como para patear un balón de fútbol, así con la parte interna del pie. Esa rotación la hace el piramidal, ¿verdad? Ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. O sea, la fuerza que hace este músculo asegura que este hueso no se separe de la pelvis. O sea, que esta musculatura que llega aquí al trocánter, de alguna manera mantienen al trocánter en su lugar, ¿verdad? También separa la pierna para bajarse o subirse del auto. Se usa en natación y se usa mucho en fútbol. Disfunción. Cuando está hipertónico, puede comprimir el nervio ciático y causar el síndrome piriforme, que es una ciática falsa, que les digo yo. Bueno, pues es una ciática porque en realidad el nervio ciático pasa por aquí y cuando este músculo está acortado, tomen en cuenta que un músculo que se acorta se enancha, se hace ancho. Entonces, al nervio que pasa por aquí, lo presiona y puede provocar una ciática por molestar al nervio en esa zona. Lo que hay que hacer es entonces soltarlo para que se adelgace, o sea, que no esté acortado, que no esté contraído, y también al nervio liberarlo, porque el nervio, debido a esa presión, se va haciendo hacia la orilla, se va pegando hacia lo que es el hueso, y es donde molesta, porque aquí se atora. Hay muchos músculos aquí que le hacen como una especie de horquilla y lo ahorcan. Entonces hay que subir el nervio para acá. Eso les voy a pasar la técnica, cómo hacerlo. Al mismo tiempo que quitamos puntos gatillo en este músculo piramidal para aliviar la contractura y aliviar la presión sobre el nervio ciático. La palpación desde el borde sacro, trazar una línea imaginaria hacia el trocánter mayor del fémur. El músculo piriforme o piramidal se encuentra debajo de esa línea. Sí se encuentra debajo, pero es difícil palparlo directamente, ya que arriba está el glúteo mayor. Obviamente vamos a actuar con él con presión, usando el codo para llegar lo más abajo posible. Entonces, este va a ser también un músculo que van a tener que estudiar y trabajar mucho porque casos de ciática falsa, casi el 90% de las ciáticas, ustedes que les lleguen, les van a llegar incluso con estudios, con tomografías, con una bola de cosas. Ustedes primero piensen en los puntos gatillo y van a ver que en el 90% de los casos van a darle al clavo, van a ayudar a aliviar la condición indistintamente de que tengan otra situación ahí, diferente o otro diagnóstico. A ver, ya se me pasó, pectíneo, glúteo mayor, uniforme. Ahora sigue el glúteo mayor. El glúteo mayor, pues es la nalga propiamente. Del griego glotus, nalgas, del latín mayor, grande. Ese es el glúteo más grande. Su origen es la superficie externa del ilión y posterior del sacro y coxis. O sea, este músculo llega hasta el sacro y hasta el coxis, por encima de la articulación sacroiliaca. O sea, cubre toda la parte posterior de la pelvis y se inserta en el área postero superior del fémur. O sea, este no llega propiamente al trocánter, sino que se inserta aquí en esta parte, que en la práctica, en el taller les voy a decir cómo llegar con el codo suave aquí a esta zona. Ok, la cintilla iliotibial o tendón largo de la fascia lata, ahí se inserta también el glúteo, no solo en el fémur, sino que agarra parte de este tendón largo, ¿verdad? ¿Qué hace este músculo? Extiende y gira lateralmente la articulación coxofemoral, o sea, la cadera. La extiende, o sea, la echa para atrás y la gira lateralmente, la rota para afuera. O sea, echar la pierna para atrás significa contraer el glúteo mayor. Por eso muchas personas que quieren agarrar pompi, que quieren, no agarrar pompi, sino
generar musculatura en la pompi, o sea, generar volumen, hacen extensiones este, hacia atrás de la pierna, con la pierna estirada, hacen extensiones para activar la acción de este músculo, el glúteo mayor. Perdón. El movimiento básico de este músculo es para subir escaleras y levantarse de un asiento. En deportes como la carrera, el surfing, veleros, saltos, halterofilia o levantamiento de pesas, en la fase de cargada, es decir, al levantar la barra del suelo, pues actúan los glúteos, junto con los muslos, ¿verdad? Ok. Este, les iba a decir algo, pero se me olvidó. Ahorita me acuerdo. Ok. Cuando la persona les dice es que ya a la hora de subir escaleras, a la hora de levantarme de la silla, híjole, es un sufrimiento, pues ya les está dando señales que trae algo en las pompis, ¿verdad? Y ya están preparando ustedes la estrategia para atenderlo. Entonces, es muy importante las preguntas que van a hacer al cliente a la hora de iniciar la terapia, porque de lo que les contesta, de lo como describe su problemática, van a ustedes a ir deduciendo dónde posiblemente estén los puntos gatillo que le están causando ese problema, esa situación. Este músculo se puede palpar porque es un músculo superficial. Se palpa fácilmente a un lado del hueso sacro y arriba de la tuberosidad del isquión. Pues simplemente poner la mano en la billetera atrás se dan de cuenta que es como ponerla en el glúteo. Eso es muy fácil, muy sencillo. Es un músculo muy accesible. Ahora, la kinesiología de la pelvis y la cadera. Aquí ya se las expliqué. Esta, vamos a decir que esta información la van a tener ustedes para que la repasen, pero todos estos movimientos son los que hace nuestra pelvis, ¿verdad? Entonces prácticamente nuestra vida está llena de movimientos de la pelvis porque me dicen a veces, oye, ¿por qué me pasa eso? Pues por vivir, les digo, pues te mueves, vas para allá, vas para acá, te subes al carro, te bajas del carro, subes las escaleras, bajas las escaleras, levantas un garrafón, bajas un garrafón, o sea, haces mil cosas. El cuerpo, pues, a veces se expresa y cuando se expresa, pues hay que atenderlo. Entonces, si ustedes observan todos estos movimientos en los que interviene la pelvis, pues prácticamente en toda nuestra vida, ¿verdad? Hay movimientos que son, vamos a decir, patológicos, que es condiciones del cuerpo que están necesitadas de atención porque hay contracturas de un lado y desequilibrios del otro, y precisamente es lo que vamos a nosotros a poder ayudar con la liberación miofacial. Bueno. Son las 6:50. Tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a hablar de muslos y rodillas. Aquí no hagan caso de los números del módulo ni de la lección, eso todavía lo tengo que ordenar, pero estos son los huesos de los muslos y de las rodillas. Ustedes tengan en cuenta que cuando le lleguen con problema de rodilla, ya empiecen a imaginar que van a trabajar toda la musculatura de la pelvis y de los muslos. Entonces aquí, estos son los huesos involucrados, la pelvis, como la ven ahí, y el fémur, que se articula con la pelvis hasta la rodilla. Es muy raro, yo casi nunca he encontrado un caso donde la causa de un dolor de rodilla sea abajo de la rodilla, o sea, que esté en los gastrocnemios, en las pantorrillas o en los peroneos al lado de la pierna. Es muy difícil. A veces la persona dice, me duele la rodilla, pero lo que le está doliendo es la parte de la pantorrilla, la parte superior, cerca de la corva. Entonces dice, me duele la rodilla. Por eso hay que identificar muy bien la localización del dolor. Dependiendo de dónde te diga que la rodilla le duele, ya sea de la parte anterior, aquí, al frente, la parte interna o la parte externa, tú podrás deducir qué músculos están involucrados en ese dolor. Ahorita vamos a verlos y en la práctica, en el taller, los vamos a practicar. Estos huesos de las muslos y rodillas, pues son sencillos, es el fémur, es la rótula, está la tibia, el peroné, arriba está la pelvis. Entonces, vamos a decir que es fácil que se los aprendan. Es bueno que los repasen para que cuando los estudien ya sepan de quién se trata. Aquí estamos viendo una vista lateral de la rodilla.
Aquí se encuentra el peroné, que es este huesito pegado a la tibia. Aquí está la rótula como suelta, está el fémur arriba y está la tibia abajo. Si ustedes observan el fémur, los cóndilos, o sea, esta parte externa o extrema del hueso, coinciden con los cóndilos de la tibia, o sea, hay unas carillas, unos acetábulos pequeños donde llegan el hueso del fémur y choca, bueno, no choca, toca el hueso de la pierna, o sea, la tibia. Esos uniones están cubiertas de cartílago, por eso se habla mucho de desgaste de cartílago. Cuando hay dolor, se le culpa mucho al desgaste de cartílago, y no quiere decir que no exista, sí existe el desgaste de cartílago. Lo que yo a veces dudo es que el desgaste de cartílago se presenta en personas muy jóvenes, por ejemplo, personas pacientes que han llegado con 25, 28 años de edad y que ya les dijeron, es que traes desgastado el cartílago. A mí se me hace muy ilógico que alguien tan joven traiga desgastado el cartílago. Quizá alguien ya de mayor edad, ya más de 60 años, sí se pueda pensar en un desgaste de cartílago. Pero aún así, aunque les digan desgaste de cartílago, ustedes piensen que es muy probable que sean puntos gatillo de la musculatura alrededor de esa articulación, sobre todo antes de. Entonces van a dedicarse a buscar puntos gatillo en este caso para rodillas, en los muslos. Aquí disculpen que no están los nombres, pero bueno, este me falta completarlo. Aquí en las articulaciones, aquí podemos ver en esta figura la articulación, la rótula, los cóndilos del fémur, los cóndilos de la tibia. Aquí se ve roto un menisco. Este colchoncito es el menisco, ¿verdad? Son tejido de cartílago que amortigua el movimiento, y toda esta articulación está envuelta en una membrana, en una musculatura, en un tejido que se le llama cápsula sinovial, y tiene un líquido adentro, o sea que están lubricados. Entonces, es una articulación un poco compleja la rodilla, pero es bueno estudiarla para saber cuándo puede ser un problema muscular, problema de tendones, un problema de fascia, y cuándo es un problema de degeneración, donde ya que a la gente le dicen es que ya su rodilla está hueso con hueso. Y puede ser que sí. Yo he tenido casos donde le dicen eso al paciente y cuando viene conmigo del dolor que tenía, pues se le baja un 50, un 60%. Quiere decir que gran cantidad del dolor que tenía no venía del famoso desgaste. Estas personas a veces progresan hasta un 70, 80% de alivio. Quiere decir que sí, tienen el desgaste, que sí, a lo mejor le está provocando algo de molestia, pero que el mayor dolor venía de la tensión, de la inflamación de los tendones y de los ligamentos alrededor de la rodilla, o sea, del tejido blando. Entonces, no sé si me explique, yo soy muy reiterativo en eso porque ese debe ser nuestro paradigma, o sea, nuestra creencia principal es que la solución está en el tejido blando. De nada nos sirve pensar que el problema está en el tejido duro. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría, no somos traumatólogos, no somos médicos aparte, no podemos hacer nada en ese caso, pero en el caso del tejido blando sí podemos y podemos hacer mucho. Entonces lo más sencillo es ayudar con lo que podemos ayudar. Lo otro hay que dejárselo al especialista en su momento, quizá más adelante. Esta información la van a tener ustedes disponible para que la lean, pero básicamente lo que les estoy diciendo con algunos términos un poco técnicos, pero esa es la articulación de la rodilla. Los músculos de los muslos y de las rodillas, pues empezamos con el sartorio, que el sartorio viene del latín sartorius, que significa traje, perdón, sastre, que es el que hace los trajes. El sastre allá hace muchos años se sentaba en posición de chinito, que le llaman aquí en Monterrey, o sea, en medio loto. Así tejían, o bueno, así surcían y hacían las prendas de vestir. Entonces, porque esa posición se hace debido a este músculo, se le puso el nombre de sartorio. O sea, sin este músculo es difícil que nosotros nos pongamos en posición de chinito. Entonces, por eso se llama así. El origen de este músculo es en la espina ilíaca
antero superior, EIAS. Déjenme explicarles aquí en este dibujo, donde está mi cursor, esta protuberancia que ven aquí se llama espina ilíaca antero superior, porque hay otra espina ilíaca anterior, pero es la inferior, que está aquí abajito. Esta es la que se nota, por decir, en una dama, en una niña, una joven, delgada, en traje de baño, en la playa, tirada en la arena, viendo hacia arriba con lentes oscuros, hacia el sol. Si ustedes observan su abdomen, van a ver dos protuberancias óseas a un lado, arriba de la cadera. Esas dos protuberancias, esos dos piquitos, obviamente si la persona es delgada, ¿verdad? Se van a notar, esas son las espinas ilíacas anteros superiores, es decir, el punto más anterior del ilión, del hueso ilíaco. Ahí nace el músculo sartorio, viaja atravesando el muslo para meterse en la parte interna e insertarse en la porción superior medial de la tibia. Cuando actúa este músculo, flexiona la articulación coxofemoral al caminar o correr y también rota lateralmente y abduce la articulación coxofemoral. Sin este músculo es difícil poderse sentar en posición de chinito, como les dije. El movimiento básico permite poner el talón sobre la rodilla de la extremidad contralateral, o sea, medio loto. No sé si han hecho yoga. Cuando se ponen en medio loto, este músculo lo tienen que usar para poder hacer el medio loto. Ya si son muy, muy flexibles, pueden con la otra pierna hacer el otro medio loto subiendo el pie al pie que ya subieron previamente, y eso se llama loto completo. También se utiliza en ballet, en patinaje y en fútbol. Se lesiona mucho por una situación demasiado ambiciosa en la posición de loto en yoga. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la persona no puede realmente hacer el loto completo y lo forza, da el jalón y sube la pierna. Y muy bien, ahí estuvo, hizo su minuto, minuto y medio de posición de yoga, de loto completo o más, y en la tarde ya no aguanta el dolor de rodilla. ¿Por qué? Porque forzó el tendón de este músculo, lo lastimó, lo distendió. Va a tener algo de inflamación, va a tener que dejarlo reposar, a veces se va a tardar semanas o incluso meses para recuperar su estado natural. Entonces, aguas con ese tipo de, vamos a decir, abusos de este tipo de músculos, porque la recuperación suele ser lenta. Palpación. Si se sientan en una silla y colocan la mano sobre el hueso coxal, o sea, sobre la cadera o el ilíaco, en la espina ilíaca antero superior, bajar la mano hacia la ingle y luego rotar la rodilla hacia afuera. Y ahí van a sentir el movimiento del sartorio. Después lo haremos en la práctica. Si tienen alguna duda, la podemos ver en el taller presencial. Ahora viene el cuádriceps. El cuádriceps son, como su nombre lo dice, 4 músculos que forman la parte anterior del muslo. Del latín, que significa de 4 cabezas, del griego, de 4 pies, compuesto por vasto lateral, vasto intermedio y vasto interno, y también por el recto femoral. Esos 4 músculos, que cuando trabajamos el muslo, la persona dice, ay, me brincó, se siente como que se mueve un músculo arriba de otro. Hay que explicarle que es porque realmente son 4 músculos que están como juntos uno con otro, y de repente, debido a sus fascias, se mueven, se deslizan, y se lubrican unos a otros. Los 3 bastos con B chica, se originan en la mitad superior de la diáfisis del fémur. ¿Qué es la diáfisis? La diáfisis es la parte extrema de un hueso largo. La parte extrema de un hueso largo. Entonces, a la diáfisis superior del fémur, ahí se origina. El recto femoral se origina en la porción frontal del ilión, en la espina ilíaca antero-inferior. Esta que les decía que está bajito de la superior, esta de aquí. Aquí se origina el recto femoral, aquí lo ven. ¿Y dónde se insertan? En la rótula, después, luego a través del ligamento rotuliano en la porción antero superior de la tibia, tuberosidad tibial. O sea, se insertan
por arriba de la rótula, la cubren y se vienen a este huesito que es el que usamos para hincarnos. Cuando nos hincamos y que nos duele el huesito, ese es la tuberosidad tibial antero superior de la tibia. O sea, antero, que significa hacia adelante, superior en la parte más alta. La pueden tocar con su mano, ese piquito que está abajo de la rodilla. Ahí llega el tendón rotuliano. Hay que estar bien conscientes de cómo es que se inserta este músculo, porque cuando la rodilla duele mucho por el frente, quiere decir que trae los bastos cargados, que trae puntos gatillo en los bastos, y nos vamos a desactivar ahora en el taller presencial. Cuando hay disfunción, bueno, el movimiento básico permite subir escaleras, andar en bicicleta y correr. En esquí, además de actividades con saltos y patadas, fútbol, karate, etcétera. Levantamiento de pesas, etcétera. Ok, disfunción. Produce lumbalgia, dolor e inestabilidad en la rodilla. Fíjense, este músculo que es del muslo puede producir dolor reflejo en la zona lumbar. Por lo tanto, tómenlo en cuenta, porque a veces no pueden quitar un dolor lumbar. Hay que considerar que puede estar el punto gatillo en los cuádriceps. Entonces, van a trabajar los cuádriceps y viceversa también. Palpación. Palpación, dice, puede palparse directamente. Déjenme mover aquí que me está tapando. Puede palparse directamente sobre el muslo los 4 vientres musculares, ya que son superficiales, de capa 4. Los isquiotibiales. Los isquiotibiales son músculos que están al otro lado. Vamos a decir que son antagónicos de los cuádriceps. Todos los músculos tienen su agónico y su antagónico. Son sistemas musculares realmente. En el brazo, el bíceps es agónico, el antagónico es el tríceps, o viceversa. En el caso de los muslos, los agónicos serían los cuádriceps, los antagónicos, los isquiotibiales. Se llama isquiotibial porque el griego isquión significa ese huesito que les dije que está abajo de la pelvis, y del latín tibialis, tibia. ¿Qué significa? Que van del isquión a la tibia. Fíjense, muchos dolores de rodillas están en los isquiotibiales. Yo he detectado en el semimembranoso, que es uno de esos músculos, que produce un dolor en la parte interna de la rodilla que le llaman mucho pata de ganso. Vamos a aprender cómo revisar ese músculo, y con ese he logrado así sorprendentemente que baja el dolor de rodilla interno, sorprendentemente y rápido. Entonces, tomen en cuenta que a donde llega el músculo, la inserción puede estar generando una situación de dolor debido a puntos gatillo en el origen, o sea, acá arriba, en el isquión. Si se fijan, todos están originados en el isquión. Una porción corta en el bíceps femoral, en la cara posterior del fémur. O sea, este músculo de acá, no sé si ven mi cursor, se llama bíceps femoral. Es un bíceps como el bíceps del brazo, pero en lugar de ser braquial, es femoral. Es un bíceps del fémur. Si observan ustedes aquí, hay un pedacito de músculo que nace en el fémur y va junto con el otro vientre del bíceps, va hacia en este caso, hacia el peroné y cóndilo lateral de la tibia. O sea, aquí está el cóndilo lateral de la tibia, acá está el peroné, aquí viene este músculo, bíceps femoral. El otro se llama semitendinoso. El semitendinoso se inserta en la superficie medial de la diáfisis de la tibia. O sea, medial significa que es la parte de adentro. Superior es la parte de arriba. Entonces dice aquí que se inserta en la superficie superior medial de la diáfisis de la tibia. La diáfisis es la parte superior del hueso, entonces la parte alta de la tibia. El semimembranoso se origina en el isquión, ¿verdad? Y se inserta en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. O sea, hagan de cuenta que lo puse de este lado para que no se amontone con estos, pero en ambos lados hay un semimembranoso. Nace en el isquión y viene hacia la parte medial interior de la tibia. Medial de la tibia, el cóndilo. Entonces, dolor interno de rodilla es el semimembranoso. Vamos a ver cómo trabajarlo. Acción.
Lo que hacen estos músculos es flexionar la rodilla, es su principal acción. Ayudan a extender la cadera, o sea, a hacer el movimiento de extensión de cadera. O sea, ahorita lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes en su aplicación. Pongan el músculos de la cadera y del muslo y van a ver videos donde sale la extensión de la cadera. Acuérdense que les dije cómo lo busquen en la aplicación. También cuando la rodilla está flexionada, rotan la pierna. Cuando nosotros flexionamos la rodilla, podemos rotar la pierna. O sea, la pierna se refiere a la parte que está abajo de la rodilla. O sea, antes del tobillo y del pie está la pierna. Si ustedes doblan la rodilla, van a ver que pueden rotarla para adentro o para afuera. Si tienen extendida la rodilla, pueden rotarla, pero la rotan desde la cadera. No, observen que no pueden rotarla de la rodilla para abajo. Si la tienen extendida, no pueden rotar la pierna de la rodilla para abajo. La rotan desde la cadera, desde arriba. La rotan para afuera, la rotan para adentro. Pero si doblan la rodilla, pueden rotar la rodilla, o sea, la pierna más bien, hacia adentro y hacia afuera. Eso también lo vamos a ver en la práctica. Así explicadito, yo creo que lo pueden hacer. Doblen la rodilla y van a ver que pueden rotar la pierna. O sea, la pierna nada más es la parte de abajo de la rodilla. La pueden rotar hacia adentro o hacia afuera, pero si extienden la rodilla, no se puede rotar la pierna. Se rota todo el muslo junto con la pierna. Observen ese detalle. Ok, el movimiento básico es, al correr, frenan el descenso de la pierna y previenen la flexión del tronco sobre la cadera. O sea, cuando alguien corre, pues, tienen que ver mucho con el descenso de la pierna cuando vas a dar el paso. Cuando está la pierna dando la zancada, que estiras para dar el paso, ahí vamos a decir, excéntrica, en esa contracción excéntrica, ahí intervienen los isquiotibiales. Entonces se usan mucho en la carrera, ¿verdad? Muy activos en sprints, en saltos, en fútbol, en la patada de taquito, cuando le pegas con el talón a la pelota y en levantamiento de pesas. Ok, me dicen que no ven el cursor, voy a ver si puedo poner acá. Ahí lo ven, ven el puntito rojo, pónganme en el chat, por favor. Ok, bueno, muy bien. La kinesiología de muslos y rodillas. Ah, perdón, faltaron los aductores. Cuádriceps, isquiotibiales, aductores. Los aductores, por último, ya para irnos, del latín adduct, que significa unir o juntar. Es el que va a juntar la pierna. El mayor es el más grande, el largo es el más anterior. O sea, el más grande se le llama mayor, el más largo es el que está más hacia adelante. El largo, el sartorio y el ligamento inguinal forman el triángulo femoral. O sea, aquí en esta parte, el ligamento inguinal, el ligamento inguinal junto con el aductor largo y el sartorio, que ya lo vimos que viene por aquí hacia la parte interna de la rodilla, forman un triangulito aquí, un triángulo femoral, que ese triángulo hay que tener cuidado porque muy seguramente ahí va a haber el pulso de la arteria femoral. Ahí no hay que presionar con mucha fuerza, ahí hay que presionar con los dedos cuando se necesite. El origen de este músculo o de los aductores es en la porción anterior del pubis, en la rama del pubis. El aductor mayor también tiene su origen en la tuberosidad del isquión, el aductor mayor. Si fijan, estos tienen origen en el pubis, pero hay uno que tiene origen acá en el isquión. ¿Ok? La inserción es toda la longitud del lado medial del fémur, desde la cadera hasta la rodilla. ¿Qué es el lado medial? La parte interna. Si se fijan, aquí está insertado en toda la parte interna del fémur hasta la rodilla. ¿Qué acción tiene? Mueve en aducción y rota lateralmente
la articulación coxofemoral, mueve en aducción y rota lateralmente la articulación coxofemoral, o sea, punta la pierna hacia la línea media y la rota lateralmente la pierna en general, a lo largo. El aductor largo y el corto también flexionan el fémur extendido. Cuando está extendida la pierna, lo flexionan, o sea, doblan la rodilla y extienden el fémur flexionado. Extienden el fémur flexionado. O sea, ayudan en esa función. Intervienen para sacar la segunda pierna al bajarse del auto, lo que les decía hace rato. Se utilizan en equitación, judo, lucha libre, salto de vallas y fútbol, pases laterales, natación, piernas estilo crawl y maniobras en pista, pasos cruzados y laterales. Afectan la apertura de las ingles cuando hay disfunción. He tenido casos de personas que no pueden abrir las piernas, o sea, tienen rígidos los aductores de tal manera que no pueden, por decir, si se acuestan boca arriba, juntan las piernas y abren las rodillas, así como para descansar, no pueden, o sea, están tiesos los aductores y no permiten la elongación y no permiten la apertura de las piernas. Tienden a estar más duros en los hombres que en las mujeres. La palpación se puede hacer extendiendo una pierna y flexionando la otra. Colocar la planta del pie en la parte interna del muslo, se forma un triángulo con el pliegue de la ingle, el músculo sartorio y el lado exterior y el aductor mayor por el lado interior del mismo. O sea, tocando la parte interna de la pierna, en esta parte, van a apreciar directamente la musculatura de los aductores. Y bueno, hasta aquí la musculatura de esta parte. La kinesiología ya les había mencionado algunas. Van a tener la información ahí. Esto ya es de otro asunto. Voy a dejar de compartir para si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Estamos en tiempo, son las 7:15. ¿Vieron por acá? Ok, bueno, ya voy aprendiendo. No es el cursor el que se ve, sino el indicador. Muy bien. Voy a subir el video mañana para que le den una checadita y ya tenemos fija la fecha para el taller presencial el día 28, aquí en Monterrey, en Saltillo, en Arteaga, el grupo de Coahuila puede, ya me confirmaron, puede dar por hecho la fecha del 12 de julio y vamos a trabajar todo el día porque tenemos pendiente un taller con ellos. Algo que quieran preguntar, algo que quieran agregar, algo que quieran compartir. Bien, muy bien. Pues entonces les espero la próxima semana. Voy a subir el video lo más pronto posible por si tienen alguna duda y lo repasen. Les agradezco su compañía. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos.